no pasa nada, porque la idea podemos tratar de resolver hasta lo que se haya podido hacer. Si, por ejemplo, eh, nada, no se llegó, nadie completó, la mayoría no completó alguna de las actividades, la dejamos pendiente y la retomamos la semana que viene, no hay ningún problema con eso. Bueno, lo que vamos a hacer es, yo me voy a buscar, voy a entrar en el Google Drive para poder tener la actividad. Eh, Segundo, no sé si alguien de algún grupo tiene ganas por ahí de comentar básicamente el primer ejercicio. Lo que tenía era dos textos cortos donde hacía como una presentación era como una parte de un resumen de distintas investigaciones, o sea, cada uno era el resumen de una investigación diferente, y la idea del ejercicio era tratar de identificar cuáles eran las variables centrales de cada uno de esos resúmenes, y después también en la parte B tratar de identificar la población target o la población de interés, sería la población a la que se quiere estudiar. No sé si ustedes los grupos ya han escrito en algunos casos en el Google Drive las respuestas, pero no sé si alguien se anima, no hace falta prender la cámara ni nada, pero capaz ahí con el micrófono, o incluso si lo quieren escribir en el chat, si alguien, ya sé que están ahí, las estamos viendo, pero por ahí alguien se anima y las quiere compartir, así las vamos diciendo, si no las leemos nosotras, no hay problema. Creo que nadie las va a querer decir. Pero bueno, el primer texto hablaba, vamos a ver qué pusieron algunos grupos. Pusieron algunos grupos que las variables de interés era el consumo de alcohol de los y las amigas, las facetas de personalidad. Muy bien, lo que ha identificado ese grupo, que ha puesto, no solamente que ha puesto los rasgos de personalidad, sino que ha identificado o ha mencionado puntualmente a qué rasgos específicamente se refería el trabajo. También bien, de las respuestas que están ahí, la única variable que faltaría, que no, no, perdón, me voy, nada, no dije nada. El grupo, el que era el grupo 4 también puso como una variable el consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol de los y las adolescentes es también una variable de interés, ¿sí? Y otras de las variables de interés, entonces, el consumo de alcohol de amigos y amigas y de algunos rasgos de personalidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, podemos decir que las variables de interés de ese texto son el consumo de alcohol de los y las adolescentes, el consumo de alcohol del grupo de amigos. Sí, sí, que comparte la pantalla con el documento, con el Google Docs. A ver si entendí bien. Déjenme un segundo que leo la consulta. Eh, Amparo, lo que vos me decís ay, no sé, es compartir el documento de Google Drive, ¿no es cierto? Eso es, Amparo, lo que vos me decís, que comparte la pantalla y que todos vayamos viendo Que si esto. no, compartir yo, así vos podés ver. Bueno, dale, ahí lo va a compartir entonces Paula y lo seguimos viendo. Gracias por la sugerencia, porque está bueno, porque iba quedando, yo de hecho lo estaba mirando, porque si no me perdía. Profe, nosotras teníamos dudas si Sí, amabilidad, responsabilidad y extraversión contaba como variable y teníamos que ponerla como un ítem más o si está bien entre paréntesis, que sería como un agregado. está muy buena la pregunta, Lourdes, y la respuesta es que en realidad la variable es facetas o rasgos de personalidad, ¿sí? Esa es la variable. Y está bueno si entre paréntesis pusieron eso, porque era como eso que estaba entre paréntesis es como una explicación o un mayor detalle de lo que estaba antes, ¿no es cierto? Entonces, dentro de los rasgos de personalidad, esos tres puntuales, pero Es ponerlos como como para, es como para operativizar, porque facetas es como algo muy amplio, entonces, ¿qué vemos de facetas? claro, pero si lo ponen separado, si por ejemplo ponen rasgos o facetas de personalidad como una variable y después ponen como otra el nombre de cada una, está mal, porque básicamente es como que hay una confusión respecto a que esas tres son el detalle de los rasgos o facetas de personalidad. ¿Se entiende, Lourdes? No sé si, Sí, sí, o se sea, entiende. Eso bien. también lo hablamos, lo debatimos en el grupo y por eso lo decidimos poner así, porque decíamos, bueno, es como una forma de acotar la variable, que es lo que veníamos hablando toda la clase. No sería una variable más, pero sí sería como una forma de acotar el tema.
Excelente, Lourdes, exactamente eso, ¿sí? No es una variable más, pero es una manera de especificar o acotar dentro de los rasgos de personalidad. Excelente lo que acaban de decir. Gracias por... No, gracias a ustedes. Después, bueno, la población target, que era la parte 2, era adolescentes de Escocia y España. No eran adolescentes de cualquier lugar ni nada, sino que era de Escocia y España. Nosotros al leer ese resumen no tenemos muchos más datos para saber, por ejemplo, algo que habíamos visto hoy, si era lo de precisar el rango etario. A partir de la información que tenemos no podemos decir eso porque no lo conocemos, pero sí entonces decir que son de Escocia y de España, eso estaría perfecto. Si quieren pasamos al otro, salvo que alguien haya tenido alguna duda o algo para comentar, como comentaron por ejemplo recién en el grupo donde estuvo Lourdes, que estaba muy, muy bien ese comentario porque es súper pertinente. Si alguien tiene algo más de que quiera preguntar o decir. Hernán, la pregunta lo que había comentado Lourdes era, en el grupo habían debatido si habían identificado como facetas o rasgos de personalidad como una de las variables. Y entonces en el grupo habían decidido que amabilidad, no me acuerdo, era amabilidad, responsabilidad y extroversión son 3 rasgos puntuales o específicos dentro de lo que son las facetas o rasgos de personalidad. Entonces en el grupo habían debatido si se las incluía como un detalle o algo que acotaba o especificaba, daba más nivel de especificidad respecto a los rasgos de personalidad, o si debían considerarlo como 2 variables distintas. La respuesta es que no. O sea, amabilidad, responsabilidad y extroversión aportan más detalle o más información respecto a la variable rasgos o facetas de personalidad. O sea, la variable de interés, en ese caso, era rasgos o facetas de personalidad, puntualmente, aquellas que miden amabilidad, responsabilidad y extroversión. Sí, está perfecto ponerlo entre paréntesis porque es como lo que está entre paréntesis es información que anexa o complementa lo que estaba antes. Está perfecto ponerlo entre paréntesis, pero estaría mal si lo ponen como si fuesen variables distintas, ¿sí? ¿Se entendió? De nada, genial. Pasemos al 2. El 2 era un texto, era un resumen que hablaba sobre el juego patológico. Vamos a ver cuáles son las variables de interés. Los juegos de apuestas, estratégicos y no estratégicos, eso está muy bien porque el tipo de juego de apuesta, en este caso era una variable muy central dentro del trabajo. Después, bien, diferencias no es una variable, pero sí es una variable, impulsividad rasgo, distorsiones cognitivas es otra variable, y severidad en el involucramiento con los juegos de apuestas es otra variable. Diferencias es lo que se trata de examinar, si hay diferencias en estas variables en función de preferir un juego de apuestas estratégicos o de preferir un juego de apuestas no estratégicos. Entonces, resumamos, las variables de interés son entonces tipo de juegos de apuestas, yo pondría más tipo de juegos de apuesta, y entre paréntesis, estratégicos, no estratégicos. Estudiantes, en este caso no sería variable de interés, sino que es población. Espero no estar haciendo como confusión, igual vamos a hacer el resumen general para que quede claro. Tipo de juegos de apuestas, y entre paréntesis, estratégico o no estratégico, perfecto. Impulsividad como otra variable, perfecto. Sesgos cognitivos como otra variable de interés, perfecto. Y severidad en el involucramiento de los juegos de apuestas, o como lo hayan escrito, sería como la severidad en los juegos de apuestas o en el involucramiento, está perfecto, ¿sí? Esas serían las variables de interés en función de la información que tenemos en ese texto. La población target o la población de interés está perfecto, estudiantes universitarios. No sé si hubo dudas en alguno de los grupos para identificar la población target, estudiantes, veo que también en otros grupos. Profe, porque recién, no sé, me distraje viendo cómo cambiaban en el drive y no escuché nada. No hay problema, Daniela, y después alguien hizo una pregunta en el chat y ahí también la resolvemos. Luciana, ahí, déjame Daniela, Luciana, que reitero lo que explicamos recién y ahí volvemos a lo que vos me habías preguntado, y si me olvido de decirlo, me lo recordás, por favor. Lo que había querido decir yo es que la variable, una de las variables, ¿sí?
en función de la información que tenemos en el texto, no es el tipo de juego patológico, sino es el tipo de juegos de apuestas, ¿sí? Porque ahí dice que se trata de ver si preferir jugar juegos estratégicos podrían ser, para que lo veamos con ejemplos, por ejemplo, jugar al póker, porque implican como algún nivel de conocimiento del juego para poder jugarlo. Y los no estratégicos son los que son completamente de azar, como por ejemplo el tragamonedas o la ruleta, ¿sí? Como que no hay como un conocimiento del juego que se requiera para, o sea, puedes tener que saber cómo jugarlo, pero se entiende, ¿no? Que no hay ningún como habilidad en el juego involucrada para desempeñarte en ese juego de apuesta. Entonces, tipo de juego de apuesta o tipo de preferencia de juego de apuesta, esa es la variable, ¿sí? Y entre paréntesis poner estratégico o no estratégico estaría bien también porque es información complementaria a la variable tipo de juego de apuesta, ¿sí? No sé si esa parte ahora se entiende, o sea, como que la variable es tipo de juego de apuesta de preferencia o tipo de juego de apuesta. Y entre paréntesis poner no estratégico o estratégico está bien porque es información que complementa o que explica en mayor detalle la variable tipo de juego de apuesta. Otra de las variables es impulsividad, distorsiones cognitivas era otra de las variables, y después severidad en los juegos de apuesta, ¿sí? Después me dicen si esa parte quedó clara. Luciana había preguntado, creo, qué era juego patológico. En realidad el juego patológico es como también, si alguien lo identificó como una variable de interés, no estaría mal, porque el trabajo se centra en tratar de explicar cuestiones relacionadas al juego patológico, ¿sí? Pero ahí el juego patológico hacen como una definición de cuándo se considera que una persona puede experimentar juego patológico, pero después puntualmente, en función de la información que tenemos en el texto, parece ser que lo que se está tratando de determinar se mide una variable que es severidad en el involucramiento de los juegos de apuestas, que en definitiva podría ser como un equivalente, si se quiere, a juego patológico. No sé, Luciana, si eso termina de aclarar un poco por ahí qué hacer con juego patológico. Si no, me dicen y lo tratamos de explicar. ¿Sí se entiende? Perfecto, genial. Y no sé, Daniela, si no se quedó claro lo del paréntesis y eso, me dicen por el chat y lo tratamos de explicar de nuevo. Y bueno, la población target en este caso no tenía ninguna duda, era la de los estudiantes universitarios o universitarias. Bueno, después abajo ustedes tenían que leer un resumen que ya lo habíamos trabajado la semana pasada. Genial, Daniela, buenísimo. Lo habíamos trabajado la semana pasada, pero para otras cosas, habían tenido que hacer otras actividades con ese texto. Ahora ustedes tenían que leer ese texto y vamos a la pregunta A, que decía, de todas estas posibles preguntas de investigación, ¿cuál les parece que podría ser la pregunta o problema de investigación de ese trabajo, en función de la información que tenemos en el texto? A ver, ¿dónde estaban todas las preguntas? ¿Están copiadas las preguntas o han borrado las otras? No, es para saber cuáles eran las otras preguntas, a ver cuál es el marcado. La pregunta problema puede ser, ¿cuál es la sensibilidad y especificidad de para clasificar estudiantes? Otro grupo puso lo mismo. ¿Dónde estaban? Sí, bien. estaban acá que las borraron. No, Ahí que me envié por el chat. Cada grupo dejó la que era la que consideraba como correcta, ¿no es cierto? Claro. Perfecto. Bien. Bueno, en función de la información que tenemos en ese texto, de todas las preguntas, de las opciones de respuesta que figuraban ahí, esperen que me pongo acá también para tenerlas ahí a mano. De todas las preguntas que figuraban ahí, la que parece ajustarse más al texto, a la información que tenemos en el texto, era la que figuraba, era la opción 1, la que decía cuál es la sensibilidad y especificidad del audit C y de la adaptación a R21 para clasificar a estudiantes universitarios y universitarias con o sin consumo binge de alcohol. Básicamente porque cuando se lee todo el texto, ¿sí? Lo que se interpreta en preguntas diferentes para responder cada una. Capaz que no se explicó bien la consigna.
Lo voy a decir ahora de nuevo, y está bueno que lo comenten porque, ¿vieron cuando decíamos hoy que todo el tiempo se escribe para otras personas? Bueno, en este caso, esta devolución que ustedes nos hacen por ahí, lo que muestra es que a veces uno, cuando escribe la pregunta, le parece que queda claro lo que hay que hacer, y claramente no siempre queda, así que agradecemos mucho que nos comenten esto. No, pero si por ahí presta confusión, quiere decir que se podría mejorar un poco más. Ven, hay otras personas que no han entendido perfectamente, así que nada, gracias por el comentario porque vamos a tratar de mejorar eso para la semana que viene. La actividad o la consigna tenía que ver con, a partir de la información que figuraba en el texto, de las 3 opciones de respuesta que había, tratar de identificar cuál de esas 3 podría haber sido la pregunta o problema de investigación que guió ese trabajo. No sé si ahí se entiende un poco mejor. O sea, había 3 opciones de modelos de posibles preguntas o problemas de investigación, y de esas 3 había que elegir la que parecía ajustarse más a la que fue la pregunta o problema de investigación del texto que figuraba antes, ¿sí? En función de ese contenido, entonces, la pregunta o problema de investigación era la 1. Esa es la que figura ahí. ¿Cuál es la 1? Eso, entonces esa era la pregunta, porque las otras son posibles preguntas de investigación, ¿sí? Son posibles preguntas de investigación, pero no parecen ser las preguntas de investigación que han guiado el trabajo que se presenta ahí, porque fíjense que cuando se va leyendo todo el texto, queda claro que hay un interés, no sé si queda claro, pero se entiende que hay un interés por determinar que también funcionan respecto a aspectos de psicometría que tienen que ver con la sensibilidad y especificidad, que también funcionan estos distintos instrumentos para poder determinar o clasificar si alguna persona tiene o no tiene consumo binge, ¿sí? Eso era esa era la opción 1, era la respuesta correcta en este caso. La pregunta 2, creo que era, pero que no me acuerdo. Ahí está, la pregunta 2 era, de todas estas frases, ¿sí? ¿Cuál podría ser un objetivo de investigación en función del contenido del texto anterior, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta la información que se presenta en el texto anterior y teniendo en cuenta cuál puede haber sido la pregunta de investigación o el problema de investigación, ¿cuál podría haber sido un objetivo de investigación? Ahí hay un grupo que puso examinar las propiedades psicométricas, sensibilidad y especificidad del audit, el audit 6 de la adaptación AR21, para clasificar a estudiantes universitarias con y sin consumo binge. Esa es la respuesta correcta, efectivamente, teniendo en cuenta la información y la pregunta o problema de investigación, ese podría haber sido perfectamente un objetivo de investigación de ese trabajo. Las otras frases que también describen posibles objetivos de investigación son posibles objetivos de investigación, pero que no se corresponden con este texto o esta pregunta de investigación. ¿Se entiende esa parte o estoy como confundiendo mucho más? O sea, son posibles objetivos de investigación, pero no de esta investigación puntualmente. Y la 3 decía, ¿cuál de las siguientes frases podría ser una hipótesis de investigación? Y ahí había tres opciones de respuesta, cada una de las 3, lo que planteaba, acuérdense que la hipótesis es una explicación posible o una respuesta posible a la pregunta de investigación. Entonces, había que identificar de esas 3 opciones cuál podría haber sido una hipótesis para la pregunta de investigación de ese trabajo. Y en este caso, una hipótesis posible está muy bien si han marcado la opción 1, que era el AR21, será el instrumento con mayor sensibilidad, podríamos haber puesto también especificidad, para identificar a universitarios y universitarias con consumo de alcohol. Ya que las otras frases que figuraban ahí no eran hipótesis para la pregunta o problema de investigación de este trabajo puntual. ¿Quedó más o menos claro esta parte? ¿O hay alguna duda? ¿Les costó por ahí identificar cuál era la pregunta, o los objetivos, o la hipótesis de ese texto? Profe. Sí. No, yo quería aclarar un punto respecto de las consignas. ¿Sí? En realidad, lo que a mí me pasó es que cuando vamos del grupo reducido al documento, estamos todos y todas escribiendo, entonces quizás no es que no estaba clara la consigna, pero como está todo del mismo color y todo, a lo mejor para otra vez, si la consigna queda como remarcada de otro color, por ejemplo,
porque como empezamos todos y todas a escribir, entonces como que se van corriendo las cosas y eso nada más, pero no, por ahí no es que no estaba claro, sino como que se me mezcló todo. María Eugenia, re buen punto. No sé si, Paula y Rebe, no sé si se acuerdan el año pasado, y bueno, las chicas también estaban, me parece que el año pasado poníamos como con colores diferentes, eso claramente, bueno, no lo hicimos, está re bueno el consejo de eso. O sea, sería como, por ejemplo, respuesta del grupo 1, respuesta del grupo 2, y así, poner eso con distintos colores para que todo lo que corresponde a la consigna quede identificado como de un color y todo lo que sean las respuestas con un color diferente. Eso claramente ayudaría a que no se mezcle pregunta con las respuestas de los otros grupos. Muy, muy buen punto. Para la semana que viene lo vamos a hacer así, nada, se evita súper fácilmente, capaz que evitemos. Claro, profe, está muy buena, y yo lo que hice para que se distinga un poco mejor es marcarlo negrita en lo que vendría a ser consigna y respuesta. Perfecto, buenísimo. Lo tendremos en cuenta para la clase que viene, y si de última ven algo que así todo no queda claro, nos avisan y lo terminamos de modificar antes de que empiecen a hacer la actividad para mejorar esto, más que nada para que no se haga como todo este lío acá. Más allá de esos problemas. Sí, Daniela, perdón. Sí, a nosotros nos pasó bueno, la pregunta no nos costó identificarla, fue rápido, pero sí por ahí en un momento nos confundimos entre objetivos e hipótesis, la cambiamos. Yo era del grupo 2, entonces, bueno, a ver, para responder la hipótesis fuimos a la pregunta, que tienen relación directa una con la otra. Sí. Entonces, bueno, si hicimos la pregunta sobre los instrumentos de medida, bueno, la respuesta, la hipótesis va a tener en su respuesta, justamente, bueno, estos instrumentos. Muy bien eso. Está muy bueno ese procedimiento que han hecho, porque básicamente es como razonar, es como si la pregunta tiene que ver con estas cuestiones, la hipótesis es muy probable que también refiera a estas cuestiones más psicométricas que planteaba la pregunta. Está muy bien eso. Claro. Y en los objetivos, bueno, ahí se aclaró un poco entre lo que era hipótesis y pregunta, ¿no? Sí. Por lo menos nuestra hipótesis era coherente a nuestra pregunta, más allá de que está bien o está mal, que ahora lo corregimos. Perfecto. Los objetivos ahí como que nos costó un poquito, no me acuerdo bien qué pusimos en los objetivos del grupo 2, ahí estoy leyendo. Claro, en un momento dijimos, ¿es examinar las propiedades psicométricas de estos instrumentos o es en realidad medir la prevalencia de este fenómeno en adolescentes? Porque en una parte el texto dice eso, de que era urgente, no era esa palabra, pero que era como necesario ver si los instrumentos eran adecuados para medir este fenómeno del brige, no sé cómo se dice, en adolescentes. Está perfecto. Entonces, bien. Bueno, ahí dijimos, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Medir este fenómeno o ver la sensibilidad de los instrumentos? Bueno, pusimos como objetivo el de examinar las propiedades psicométricas del audit. Bueno, pero les quedaba la duda sobre si no podría haber sido el otro. Sí, en realidad, claro. Primero hemos elegido el otro y después cambiamos a ese que quedó. Bien, bueno, está muy bien todo lo que dijo, lo que compartió Daniela recién, y muchísimas gracias por compartirlo, porque claramente podría ser una duda que surja. Primero que, obviamente, cuando la actividad tiene que ver con identificar una respuesta correcta, se trata de buscar las que no son correctas, que sean como que por ahí generen algo de confusión, y justamente la confusión está muy bien planteada como vos la planteaste, porque, bueno, en el texto se planteaba la importancia y la necesidad de determinar por ahí cuánta gente tiene o no tiene esta modalidad de consumo. Si bien ahí el texto mencionaba que era importante avanzar respecto a poder determinar con mayor claridad quiénes tienen ese tipo de consumo y quiénes no lo tienen, el texto, ¿sí?, planteaba que la investigación lo que tenía que buscar era, frente a la necesidad de tener que determinar con claridad
y con precisión cuántas personas o cuántas adolescentes tienen este tipo de consumo. Para poder hacer eso, lo que se necesitaba era tener una herramienta, ¿sí?, que tenga adecuada sensibilidad y especificidad, o sea, que sea buena para determinar quién tiene y quién no tiene. Entonces, en función de todas las otras cosas que figuran en el texto, y en función de la pregunta o problema de investigación, que era cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad de estos 3 instrumentos para determinar si alguien tiene o no tiene consumo binge, en función de esa pregunta y del resto de la información, el objetivo que más se ajusta a eso es el de examinar las propiedades psicométricas, porque examinar la ocurrencia sería algo que sería en todo caso algo quizás secundario de ese trabajo y algo que se quiere hacer a posteriori una vez que se ha podido determinar que también funcionan estas herramientas. No sé, Daniela, si esto alcanza. Es verdad que era el segundo objetivo, o el objetivo de la ocurrencia o la prevalencia de consumo binge, era un distractor, porque era algo que se mencionaba también en el texto, y se mencionaba incluso que era muy importante poder hacer eso. Pero cuando se lee todo el resto de la información y fundamentalmente se tiene en cuenta cuál era la pregunta de investigación, el objetivo que se ajusta con mayor precisión a esa pregunta de investigación era el de examinar las propiedades psicométricas. Sí, está perfecto. Lo que pasa es que por ahí están parecidas, objetivo, método, objetivo, pregunta, hipótesis. Ay, sí. Que uno ya empieza como, pero está perfecto. ¿Sí? Perfecto. Sí, gracias. Igual, Daniela, te agradezco, porque es verdad que eso que vos decís que son parecidos, tienen, obviamente que comparten un montón de cosas, solo que una de estas, la pregunta plantea que se quiere responder, el objetivo es que se quiere alcanzar, y la hipótesis es la posible respuesta. Pero es verdad que componentes, ¿sí?, de cada una de las redacciones de cada una de estas partes va a tener similitudes, porque justamente refieren vuelven recuperan las mismas variables y lo que se quiere hacer y responder. Entonces no sé, no más que obvio, es esperable que compartan palabras y conceptos que están escritos en cada una de estas tres cosas que son diferentes. La diferencia es en cómo están planteados. En uno es la pregunta, es interrogante, eso que no se sabe; en otro es qué se quiere responder, o qué se quiere alcanzar con la investigación, y en otro es una posible explicación. Fíjense que la de la hipótesis siempre suele ser es una frase que está escrito como respondiendo ya a una afirmación que establece, por ejemplo, o una relación entre variables o un resultado. En cambio, la otra está en general en términos de pregunta, y el objetivo no siempre, pero suele estar escrito con un verbo, suele comenzar con un verbo en infinitivo. Esas son cosas que nos ayudan a discriminar entre los tres elementos que vimos en esta clase. Bueno, ahí terminaría. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. De todas maneras, si quedó alguna duda con esto, lo podemos recuperar, por supuesto, en la clase que viene. Ya les voy a avisar en el ABP, todavía no está visible, pero en el transcurso del día, voy a poner disponible la actividad de autoaprendizaje que corresponde a estos temas, a pregunta, problema, objetivos, hipótesis, y la tienen que responder durante la semana para la clase que viene, porque vamos a recuperar en la clase que viene esta actividad de autoaprendizaje. Pueden perfectamente estudiar y terminar de hacer el práctico evaluativo el jueves, y después el viernes, el fin de semana, en un rato, se sientan y hacen la actividad de autoaprendizaje número 2, ¿sí? Así que bueno, nada, nos vemos sí, pensé que no estaba grabando. Pensé que ahí no la grabé otra vez, pero no, sí, estamos grabando. Nos vemos la semana que viene. Muchos éxitos el jueves en el examen práctico evaluativo, y nada, que tengan linda semana y cuídense mucho, ¿sí? Nos vemos el lunes. Nos vemos. Adiós. Chao, profe. Adiós, cuídense. Profe, gracias a todos. Gracias a ustedes. Chao. Adiós.